a hablar de qué es vibrar alto, para qué nosotros queremos vibrar alto y algunas técnicas y puntos muy importantes para nosotros poder vibrar alto, que nos ayuden realmente a mantener ese estado vibratorio que queremos. Se sigue viendo ahí, ¿verdad? No quiero mover Sí, mucho, perfecto. pero... Ok, ¿qué sucede? Miren, antes de nosotros comenzar a hablar qué es vibrar alto, vamos a definir algo que es muy importante y que quiero que tengan en mente, que es estado vibratorio. Entonces, ¿qué es un estado vibratorio? Es un fenómeno natural que ocurre en nuestros cuerpos, en nuestro cuerpo físico, mental, emocional, espiritual, donde tengas o no conciencia que está sucediendo, te va a suceder y la mayoría de nosotros no nos damos cuenta, porque hay que estar en un estado de conciencia alto. Este fenómeno se debe a que todos nuestros chakras, nuestros canales energéticos, todos nuestros nadis que están conectados con todos esos puntos de acupuntura, que están conectados a todos los canales por donde fluye toda la energía, que también se le conecta con los ganglios a nivel físico, toda esa energía fluye por ahí y en algún momento uno de esos centros energéticos, uno de esos vórtices, puede lanzar, cada uno de ellos tiene una frecuencia. Imagínense que cada uno de ellos es como un cerebrito, un mini cerebro que está cada uno con vida, vibrando. Entonces, cuando uno de ellos a veces lanza una frecuencia específica, todos los demás entran en resonancia con esa frecuencia. ¿Y qué sucede? Ahí es donde estamos en un estado vibratorio que va a depender de toda esa resonancia y para lograr esa resonancia hay unas condiciones que tener, pero cuando estamos en esa situación de estado vibratorio es cuando nosotros entramos en ese vibrar alto, es cuando entramos en la capacidad de poder lograr con nuestra mente y con toda esa energía poderosa que tenemos, poder crear lo que nos proponemos crear. ¿Sí? Entonces, manteniendo esto en mente, vamos a hablar qué es vibrar alto. Entonces, para hablarles de definir qué es vibrar alto, vamos a hacer una analogía como si nosotros fuéramos una estación de radio. Imagínense que cada uno de nosotros es una estación de radio y bueno, vamos a empezar a tratar de sintonizar con emisoras que están por ahí por el aire, ¿verdad? Están con sus frecuencias. Entonces, si nosotros conectamos con una emisora que es de frecuencia baja, imagínense que esta sea el rango de frecuencia, esa emisora de frecuencia baja, cuando tú sintonizas con ellas, empiezas a escuchar las cosas como con ruido, con un background, con de repente la información llega, de repente no llega, entonces las cosas no son claras, ¿sabes? Como cuando la AM, cuando escuchábamos más la AM, que era la frecuencia de amplitud modificada, bueno, es más o menos ese estilo. Entonces, imagínense nosotros conectando con ese tipo o con ese rango de frecuencia. ¿Cómo podemos traducir eso en emociones? Eso se traduce cuando nosotros estamos sintiendo emociones como rabia, como la vergüenza, como apatía, como la culpa, ¿sí? Y más adelante vamos a hablar un poquito voy a hacer referencia sobre un estudio en cuanto a la vibración de esas emociones. Entonces, cuando nosotros estamos sintonizando como radios, recuerden siempre la analogía, esas bajitas es cuando estamos sintonizando, nosotros en emoción estamos en esas condiciones de esas emociones bajas. En cambio, si logramos conectarnos o sintonizarnos con unas frecuencias ya altas, imagínense que pasamos de estas y dejamos esas y conectamos con una muy grande en rango de frecuencia que llega más alto. ¿Qué sucede? Lo que vamos a ver como consecuencia de esa conexión, de esa sintonización, es que empezamos a tener más información que nos estábamos perdiendo cuando estábamos sintonizando con la otra frecuencia o el otro rango, o que llega muy clara, que llega precisa y que llega realmente lo que tú necesitas para lograr lo que tú quieres. Entonces, eso es vibrar alto, es tener la información que tú necesitas en ese rango de frecuencia para tú poder estar, ¿qué? Consciente, porque cuando tú logras ese cambio, que es cuando en emociones vibras en amor, vibras en aceptación, pero aceptación no de resignación, sino aceptación de, ok, esto es lo que está sucediendo, y ahí te mueves hacia adelante. Entonces,
en aceptación, en amor, en empatía, ese tipo en confianza, ese tipo de emociones, esas son, imagínense, que están entonces en esas frecuencias altas. Entonces, el doctor, esa es la referencia que quería hacerles, del doctor David Hawkins. Él hizo un estudio sobre la frecuencia en cada una de las emociones, y él hizo, hay un libro que él tiene que se llama Poder versus Fuerza, que se los recomiendo. Él presenta una escala logarítmica. No, precisamente no son frecuencias, pero de las frecuencias él hizo una escala logarítmica, porque él ahí muestra cómo cada una de esas emociones influyen, impactan en nosotros. Entonces, él llamó esa tabla salto de conciencia. Yo se las voy a mostrar aquí rapidito. Bueno, yo creo que se las voy a dejar para no mover el teléfono, se las voy a dejar mejor en mis stories, para que ustedes luego la vean, pero ya recuerden, Poder versus Fuerza, de doctor David Hawkins. Ahí van a ver cómo están clasificadas las emociones, para indagar más sobre en qué frecuencia estás tú, ¿no? O dónde estás sintonizando en ese momento. Entonces, vibrar alto es sinónimo de estar conscientes. ¿Por qué? Porque cuando tienes más información, cuando tienes aquella, recuerden, como radio, estás conectando una información clara, precisa, te permite darte cuenta de las cosas más básicas, de las cosas más sutiles, que son de mucho valor en nuestro día a día, y que con este ritmo de vida, que hasta, por lo menos para muchos, hasta ahorita la cuarentena que estamos viviendo, fue muy agitado, fue muy enfocado a las metas de trabajo, o nos enfocamos solo en ese círculo que no es nuestro círculo tan de influencia, sino nuestro círculo de preocupación. Entonces no nos permiten percibir esas cosas básicas que son tan importantes, y las sutiles, que no necesariamente son materiales. Entonces somos más partículas que ondas, usualmente cuando estamos así. Entonces, ¿qué sucede? Ahí, cuando estamos vibrando alto, porque somos más conscientes, porque la información que estamos conectando es poderosa, es la buena, es la que me sirve, ahí vamos a elevar nuestra capacidad creativa. Y creativa no solamente a nivel de arte, de crear nuevas ideas, de crear un libro, de escribir, sino también de crear las soluciones que necesitamos a cualquier situación que tengamos en este momento. Entonces, en ese estado tú comienzas a conectar con el planeta, y por ende con todos los seres que están en este planeta, y pues con una práctica continua de mantenerte, porque recuerden, somos seres humanos, somos energía, fluctuamos, no es que siempre vas a estar en una frecuencia así fija, porque ahí ya dejarías de ser humano. Entonces, como fluctuamos, nuestro trabajo es mantenernos, que esa fluctuación sea en rangos de frecuencias altas. Entonces eso nos va a permitir también en un proceso, recuerden que todo eso es un proceso, a conectarnos con la divinidad, con Dios, con el universo, con la fuente creadora, como ustedes lo quieran llamar. Entonces es donde lo que piensas, ¿cuál es la clave en esto? Lo que piensas y lo que sientes son coherentes, y lo expandes a tu campo energético. Entonces, alimentando ese sentimiento de abundancia, porque lo que tú piensas, ¿verdad?, que es tu meta, tú normalmente tratas de pensar en tus metas positivas, ahí tienes la abundancia, pero no funciona si no lo sientes. Y nuestro poder radica, a pesar de que el cerebro sea tan poderoso, radica en el chakra corazón. Entonces, la alineación corazón, cerebro es muy importante. Debe haber coherencia. Si yo tengo una idea aquí en mi cabeza, pero vamos a suponer bueno, yo voy a escribir un libro, pero me siento en mi corazón incapaz de hacerlo, siento que no soy una persona que tiene conocimiento, y todos los días me repito eso, pues no hay coherencia. Entonces tu campo energético, tu campo vibratorio se distorsiona, no hay coherencia. Entonces recuerden que hay que, lo que les hablé del tema de lo que es el estado vibratorio, que es cuando todo vibra de alguna manera en la misma frecuencia y tú logras ampliar ese campo. Entonces, cuando tú logras eso, ¿cuáles son las consecuencias de vibrar alto? Tú comienzas a notar sincronicidades, comienzas a ver lo que llamas casualidades, sintonizas con lo que tú quieres en tu futuro, porque ya lo estás sintiendo. Y sí, hay muchas leyes del universo que se van a ver expresadas en este live ahorita, pero que no la vamos a tocar en este momento.
Entonces, ahí comienzan a llegar las personas que necesitas para conectar con ellas, que de alguna manera te facilitan llegar a donde tú quieres llegar o al estado que quieres llegar o cumplir la meta que quieres tener. Entonces, todo se te va facilitando. ¿Por qué? Porque ya tú mismo, que eres que normalmente uno mismo es el que es el obstáculo para conseguir las cosas, ya tú no eres el obstáculo. Entonces, ahora, si escuchan alguna bulla por ahí, son mis gatos que andan jugando. No sé si se escucha. Yo te Bueno, podría preguntar sobre algún ejemplo, por ejemplo, o sea, algún ejemplo personal. En mi ajá, caso, es algo súper serio. De pronto hay algunas personas que le parece broma. Yo agarré y dije, quiero aprender a tejer. Me compré el hilo, compré las agujas, pero, o sea, yo lo veo más en el sentido, no es sencillamente aprender a tejer porque es de tejer o la técnica. Es sencillamente, uh-huh, yo por lo menos me compré y porque me fijé algo de la siguiente manera. Yo pienso que el tema de tejer, es tan disciplina, es tan de de meterse paciencia. Uh-huh, de paciencia. No, es como un tema como que tienes que comprometerte a poder ejecutar bien la técnica y tener concentración uh-huh, para poder hacer lo que tú quieres. ¿Ok? ajá, Entonces, ok. este, ¿qué hice yo? En mi caso, agarré bueno, nada, practiqué 2 días, pero digo que lo voy a hacer, pero aún no lo he intentado. Algo me está pasando que no he terminado Uh-huh. de conectar para poder decir, bueno, si ya sabes que me voy a sentar para poder aprender y empezar a hacer las técnicas y querer hacer lo que quiero hacer bueno, con el fin que quiero hacer la cuestión. Entonces, Eso, como mira, para un ejemplo. sí, has tocado un punto buenísimo, porque de eso, de hecho, yo traigo acá parte de ese tema. Y es que, mira, nosotros somos, como lo dije ahorita, somos energía. Entonces, y en este caso que vamos a hablar de un hábito, vamos a decir, yo estoy Ujú. adquiriendo un hábito, pues sucede eso, todo es un proceso. El asunto es mantenernos constantes. Entonces, ¿qué sucede? Ahí es bueno para medir esa vibración. Vamos a suponer que tú dices, bueno, pero ¿qué me está pasando? Entonces, mira, hay 3 pasos importantes, 3 pasos que son claves y es lo que yo le decía en los stories, que son importantísimos para lograr esa vibración alta. Y es que primero conectes contigo mismo. Tienes que Claro. escucharte, tienes que escuchar tu corazón, tienes que escuchar tu intuición, por eso les dije, corazón, cerebro, porque a veces unas personas somos más lógicas que otras. Recuerden que tenemos 2 hemisferios y por eso es que las herramientas que les voy a nombrar más adelante nos ayudan externamente a tratar ¿cómo se llama?, de equilibrarlos, pero igual el trabajo sigue siendo en ti, a la final. Entonces, los 3 pasos son: conecta contigo mismo a través de la observación constante para lograr ese cambio. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, mira, conectar contigo mismo empieza por primero traerte hacia ti. Estamos muy enfocados hacia afuera. Entonces, traerte hacia ti es empezar a observarte y decir, bueno, mira, ¿qué siento? A veces es cuando te das cuenta que tienes un dolor en algún lado y no te has dado cuenta, un dolor físico. ¿Qué me dice mi corazón? ¿Qué me dice? Ya que hay lecturas aquí que no leo, alguien está hablando. No, dice que Haz lo haz que lo que te te diga el diga corazón, él siempre tiene la eso. razón. Ya, exacto, claro, siempre que sea positivo y que no afectes a ninguna otra persona, pero si viene del Claro. corazón va a ser así, porque el corazón es nuestro centro energético de poder más grande. ¿Y qué sucede? Y gracias a Andrés Villalta por ese comentario, porque es así, conectamos con nosotros mismos, tratamos de volver a nosotros, porque el día a día nos hace estar muy a lo de afuera, practicar la observación, ¿qué es eso? Bueno, no, voy a ser mi vigilante. ¿Qué estoy pensando? Me viene una sensación, ¿por qué siento esto? ¿Por qué estoy a punto de decir esto que de verdad va a ayudar, no va a ayudar? Es un trabajo constante. Es un trabajo constante, un trabajo de mucha voluntad, de mucha paciencia, que a la vez desarrolla un amor propio genial, porque te vas a tener paciencia a ti mismo. Y cuando te tienes paciencia a ti mismo, le vas a tener paciencia ¿a qué? A todo tu entorno, a todo lo demás, a las otras personas y las circunstancias. Entonces ahí, ¿qué podemos hacer? Ahí lo vamos a lograr tener lo que llama Steve Covey en su libro de 7 hábitos de personas altamente efectivas,
la voluntad independiente. Ahí tú vas a decidir qué voy a hacer. Pero tuviste esa pausa, tuviste esa observación. Y ahí tú dices, ¿por qué estoy dejando de hacer esto? Yo voy a volver, yo analicé, yo vi, mi corazón me dijo que esto me va a ayudar. Entonces yo voy a tomar ese hábito y lo voy a seguir haciendo porque yo sé que las consecuencias son buenas. Entonces, es una práctica y es clave. Esas tres cosas son súper claves de hacer. Entonces, esos componentes del cambio, para terminar de complementar la pregunta tuya, y es parte de lo que yo, no sé si eso te está respondiendo más o menos a No, la inquietud. totalmente, porque me pasa también algo. Es como te creas un prejuicio, porque ¿qué pasa? Yo siempre he dicho que soy malo con las manualidades, pero entonces como me estoy mentalizando de que soy malo con las manualidades, entonces yo digo, Ya lo bueno, tienes ahí. entonces ya me creo un prejuicio que al momento de hacer la práctica con las agujas para hacer el punto, en este caso, entonces es como que ahí empieza el choque, que es el que quiero atacar yo, para poder decir, bueno, sí, voy a empezar hacia adelante, voy a agarrar el equilibrio y voy a aprender a hacer los puntos para hacer lo siguiente y poder formar la línea que quiero para hacer la obra que quiero hacer con los hilos, ¿ves? Sí, y Eso es lo ese que es quiero otro hacer. punto bien importante que de hecho ya me habían enviado una de las preguntas, que es cómo conecto conmigo mismo o cómo conecto con mi esencia, que es algo que yo digo en el video de YouTube, que donde les pueden ampliar más esta información de manera como más estructurada. Aquí se convirtió en una conversa que amo esta conversa así, porque así me siento más acompañada. Y bueno, gracias a Pedro Miguel estamos haciendo esto. Bueno, miren, en ese video yo les explico de conexión de esencia también, pero me preguntaron, ¿pero qué es eso de conectar con mi esencia? Y es que nosotros tenemos una esencia al nacer, nosotros somos puros al nacer. ¿Y qué sucede? Nos vamos creando todos esos paradigmas, todos esos mapas mentales por nuestras crianzas, por la forma de nuestra cultura, por el entorno, por las personas que nos rodearon, y ahí creamos todos esos mapas. ¿Y qué pasa? Ahí empezamos a crear ese yo que no es nuestra esencia. Entonces, conectar contigo mismo es tratar de esos mapas, sacarlos y decir, pero yo, mi corazón, que soy yo, me dice esto. Entonces, no puedo, yo voy a eliminar ese pensamiento, que no es fácil también, son procesos, de que donde Sí. yo digo que yo soy malo en tejer, que yo soy malo en matemáticas, entonces ahí voy quitando eso. Y entonces ese es el primer paso, vamos a avanzar porque ya por aquí tenemos 21 minutos, para conectar contigo mismo, y eso es lo que significa conectar con tu esencia. Entonces, para lograr ese cambio al estado vibratorio, que sería lo ideal, ¿verdad? Pero recuerden que fluctuamos, para lograr eso necesitamos dos componentes importantes, como les dije, que es tener coherentes cerebro, corazón. ¿Cómo? Una intención clara en mi cerebro, una intención clara, que es lo que yo quiero hacer, y tener las emociones elevadas sintiéndolas en el corazón. Porque no, de nada vale, como en este caso que tú me dices, tener una intención de yo voy a promover la paciencia en mi persona utilizando esta herramienta externa que se llama tejer, pero en el corazón dice, pero yo soy malo tejiendo. ¿Entiendes? En el sentimiento, en la emoción. ¿Por qué? Porque tienes esa emoción conectada a un paradigma que lo tienes desde el pasado. Entonces, ahí es donde esas dos componentes son importantísimos de alinear. De hecho, yo hago de otra amiga que trabaja mucho la parte energética, como vamos a decirle rituales, pero de alguna manera como tipo Reiki uno maneja ciertos movimientos y con el sol para alinear eso, y de alguna manera tú te haces más presente en esa intención y en esa emoción. Entonces recuerden, se necesitan esos dos factores para realmente tener ese cambio vibratorio. Entonces, para saber cuál es tu vibración, recuerda, vamos a chequearnos nosotros, vamos a conectar con nosotros mismos y vamos a hacer ese cambio. A ver, vamos a pensar, mira, una cosa bien clave que tengo mis anotaciones aquí para que no se me olvide, es que es como que si tú pensaras, y el doctor Joe Dispenza habla mucho de eso, es como que si el pensamiento es el que envía la señal y el sentimiento es el que te hace manifestar lo que quieres lograr, ¿sí? Entonces, por eso que tiene que ser coherente. Esa es una manera
de que puedas ver, puedas lograr ese estado vibratorio. Entonces, déjame ver por acá. Eso te respondió la pregunta, ¿verdad? ¿Alguien más que Sí, quiere? lo que pasa es que, claro, me lleva a lo que estoy pensando que me pasa, por ejemplo, cuando tú, es Ujú, como cuando tú un día te levantas y tienes ganas de hacer algo, tienes el ujú, impulso, ujú. quieres hacerlo, pero de pronto llega un punto en donde como que, como tú hablas, no sé si decirlo de esa manera, no sé si estoy hablando lo correcto porque honestamente, técnicamente de lo que estás hablando no tengo conocimiento, pero es que más o menos como que lo estoy llevando a mi ejemplo, mi vida personal. Es que el mejor La conocimiento es la la propia curva experiencia. baja, o sea, llegas al tope y luego bajas Ujú, porque tú dices, ajá. va, te ves como el bajón y tú dices, pero si tenía el impulso y siento un empuje positivo, un empuje de entusiasmo, de ánimo, pero de repente no sé por qué me freno en el camino, por más ganas que yo tenga de hacer. Eso, mira, Entonces, no, es lo que estoy entendiendo. sí. Entonces, ¿qué pasa? Hay también factores externos y factores internos que nos afectan en nuestra frecuencia vibratoria. Ya. Entonces, vamos a hablar un poquito de un ejemplo de cuál sería factores externos. Bueno, depende de cada caso, no estoy diciendo que este sea el caso tuyo, ¿ok? Pero hay factores externos que nos impactan directamente en nuestro campo vibratorio. Es las energías de las personas que nos rodean, las Ujú. energías de los sitios que visitamos, de las situaciones, alguna situación o algunas situaciones que te rodean, que también te afectan, pueden afectar tanto positivamente como negativamente. Recuerden que todo es vibraciones y, bueno, ahí tú vas a evaluar cómo está en tu caso, ¿no? Sí, aquí también está diciendo que les pasa lo mismo, que después no hace nada. Y entonces ahí están esos factores externos como las personas que nos rodean, los lugares que visitamos, por ejemplo, si estás en un trabajo donde el ambiente es muy pesado, donde hay muchas discusiones, donde no hay colaboración, ese tipo de cosas influye mucho en nuestro campo vibratorio. Situaciones, inclusive alimentos también se habla, aunque ya se está descartando un poco sobre eso porque se habla que todo con la mente y la alineación de mente-corazón se puede lograr, sin embargo, considero yo todavía que la alimentación que sea un poco más ligera va a ayudar a que tu vibración se mantenga un poco más alta y las actividades que tú realizas. Entonces, esos son los externos, pero Es como nosotros tenemos que a ser, mi lado, a mí me gusta comer mucho. Eso es lo que pasa, tengo que ver. anda como Ajá, pesadito. Bueno, mira, más que la cantidad también, bueno, porque se te hace pesada la digestión, también es la calidad de las comidas, pero eso vamos a hablar más claro, adelante de algunas técnicas. dale, Entonces tranqui. también están los factores internos, que esos son los que realmente impactan muchísimo más en nosotros. Y es lo que hablando ahorita. Son tus pensamientos, tus emociones, tus hábitos, tu comportamiento, tu lenguaje interno, el lenguaje que tú tienes contigo mismo es clave. Si yo, por ejemplo, en mi vida he sido una persona muy exigente conmigo misma y bueno, y trabajando, para los que no saben, yo soy ingeniero de sistema y tengo más de 20 años en esa carrera. Cuando cada vez tenía como decir, una responsabilidad más alta, entonces yo me exigía muchísimo más. ¿Y qué pasa? Me hablaba durísimo a mí, pero ¿por qué no hiciste esto? ¿Pero por qué cometiste este error? Pero tú no se te ocurrió hacer aquello. Entonces es como desvalorizarte a ti. Entonces ese tipo de cosas, de no amarte, de no quererte, de mostrarte a ti mismo que tú no vales, eso también lo proyectas en los demás. Y lo que pasa es que uno no lo ve porque uno no está conectado consigo mismo en muchas veces, en muchas etapas de la vida. Entonces, esas son las cosas que más impactan, que son los factores internos. Tu lenguaje contigo mismo, con los demás y tus creencias. Sí, me están diciendo que es rudo, sí, es rudo. El peor enemigo en esa cosa, en el estado vibratorio, somos nosotros mismos. ¿Cómo no? En la parte externa sí hay lugares que ustedes, como yo les digo en el video de YouTube donde hablo de este tema, que ustedes llegan a un sitio y dicen, ay, esto aquí no me está gustando, me siento raro, Sí ¿sí o pasa. no? Sí pasa, ¿verdad? Sí, Y sí, entonces, sí. ¿qué pasa? Ahí posiblemente es que estás en una vibración un poco más alta y sientes esa densidad del sitio. Y eso que hace, tú sientes, ahí estás tan presente, porque estás con una frecuencia más alta, que estás tan presente, estás tan conectado contigo mismo, con tu esencia, que ahí notas ese cambio. ¿Y qué pasa cuando notas ese cambio? Tú dices, yo mejor me voy o busca la forma de que esa energía
densa no te afecte la tuya, no afecte tu, ¿cómo se llama? Campo vibratorio. ¿Qué hago yo De que te aquí? preguntas Dice, qué hago yo aquí cuando estás en el sitio donde percibes esa vibración que tú estás indicando. ok, ¿qué hago yo aquí? Exactamente. Bueno, y en ese caso, tú dices, ¿qué hago yo aquí? Inclusive con personas. Puede ser que tanto el sitio como las personas, o el sitio se ve maravilloso y cuando entras al grupo de las personas, tú dices, aquí yo no cuadro. Igual, y yo aquí no cuadro de qué están hablando, o a veces ni siquiera del tema, sino la sensación que la mayoría de las veces tú no te sabes explicar por qué. Y es eso. Y hay, o como hay otros sitios donde tú dices, yo de aquí no me quiero ir, eso es una maravilla. O de este grupo yo no quiero irme porque es que es gente maravillosa, o esta persona, o este compañero, que bueno, entonces esas vibraciones las emanamos nosotros mismos. Eso no quiere decir que las personas sean malas. En cuanto a los sitios, es porque los sitios van acumulando esas energías y si no se le hace limpieza, que también vamos a hablar un poquito adelante de otra técnica que sirve también para sitios, si no se le hace limpieza, entonces ellos conservan esa energía y tú la absorbes. ¿Tu tiempo ya se acabó? Patricia, ya no puedes seguir. Te va a quedar grabado 24 horas. Entonces ahí la puedes seguir, tranquila que lo voy a dejar grabado. Y si de todas maneras te puedes ir al canal de YouTube. Váyanse al canal de YouTube y también pueden ver ahí toda la información. El video se llama Vibrar Alto, que es vibrar alto y 5 prácticas para lograrlo. Gracias por la participación. Mira, hay una pregunta. ¿La necesidad de control baja nuestra frecuencia vibratoria? Totalmente, totalmente. Esa es una de las... Porque, ¿qué sucede? Cuando tú te abres a las cosas nuevas, es cuando tú más vibras alto. Cuando tú te abres a no... Porque es como, es salir de lo conocido a lo desconocido. Entonces, cuando queremos tener control, ahí tienes dos ambientes. Tienes tu círculo de influencia y tu círculo de preocupación. ¿Qué sucede? Cuando tú te enfocas en el círculo de influencia, que son que es más que todo tú mismo, cómo yo me puedo comportar, qué puedo yo hacer, cómo me puedo sentir, qué acciones voy a tomar, voy a hacer ejercicio, ese tipo de cosas, donde tú tienes el control del tipo que tú puedes decidir, pero cuando tú sales de ese círculo de influencia, que tú sí tienes y que sabes, inclusive puedes tener en algunas otras áreas de tu vida porque ya creaste ese círculo de influencia, pero te sales al círculo de preocupación como situaciones como la que tenemos ahorita, que, el desempleo, la pandemia, el clima, esas son cosas que nosotros no podemos controlar. La economía de un país, la economía del mundo, etcétera. Esas situaciones, cuando nuestro enfoque en el control está en ese círculo de preocupación, ahí eso son de verdad restadores de energía. Nos restan energía porque te empiezas a frustrar, que es un sentimiento de no poder tener el control, empiezas a no tener, sientes que no eres capaz. Como yo digo en otro video donde hablo del manejo de la incertidumbre, que también lo tengo en YouTube, ahí yo empiezo a querer ser la mujer maravilla para controlar todo y para prepararme para todo, y eso es un desgaste energético. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar ese enfoque de control del área de preocupación a nuestra área de influencia, que somos a la final nosotros mismos, es que todo coincide, y es que conectar contigo mismo y saber qué cambios tú eres el que puedes controlar las cosas contigo mismo. Entonces, en ese círculo de influencia, inclusive puede ser, por ejemplo, con los hijos. Los hijos cuando están pequeños tú tienes más círculos de influencia, más influencia, ¿verdad? Porque tú dices, no, va a comer, y sin embargo, si él no quiere, te va a soltar la comida, pero más o menos ya tú creas unos hábitos y unas cosas que puedes controlar, pero ya cuando crecen, no. Cuando crecen ya hay que dejar que ellos sean sus propios campos energéticos que van a lograr sus cosas. Y la preocupación como madre nunca se va a quitar, pero tú pasas a lo que tú puedes hacer contigo. Entonces, esos son dos factores bien importantes. No sé si pasamos por acá a las prácticas de conexión. Te iba a preguntar, era que si nosotros, o sea, en el caso de que no estoy acostumbrado a hacerlo, pero quiero hacerlo, ¿qué ejercicios me recomendarías o qué ejercicios normalmente harías para canalizar esas energías y no, o sea,
y empezar como a habituarse para poder uno enfocarse a lo que uno quiere hacer. En este caso, el ejemplo que yo te di. Sí, bueno, mira, hay unas cosas que yo hago que son muy sencillas para luego Mm, pasar a las técnicas que son como más probadas a nivel de masa. Eh, Primero para la conexión contigo ok. mismo. Hay alguien que me decía, ¿cómo yo puedo conectar conmigo misma? ¿Cómo me puedo sentir unida al todo? Porque cuando vibras alto, ahí, ¿qué pasa? Tú dejas de vivir ese, por lo menos en momentos, ¿no? Porque recuerden que fluctuamos, de sentir esa separación, de que yo soy yo, lo demás es los demás, nada de lo que yo hago influye en los otros o viceversa, ¿no? No, nosotros somos parte a la final de un todo. Entonces, eh, cuando nosotros queremos conectar con nosotros mismos, hay varias técnicas. Hay una que yo comencé a hacer hace alrededor de unos 6 años, que es una meditación que no es totalmente despierto, no tienes que cerrar los ojos, todo lo contrario, tienes que abrirlo. Y es que tú ese día, tú te propones observar todas las cosas. Tú vas caminando y dices, hay un televisor, hay una planta, esta planta es así, así, así. Así suene extraño, pero es para empezar. Y ahí te vas a empezar a dar cuenta que tienes cosas en tu casa que tú no te acordabas que tenías. Ahí te vas a empezar a dar cuenta que tienes unas cosas lindas alrededor o tienes una situación que puedes tú mejorar alrededor de tu casa, de ti o en el parque o donde sea que hagas eso. No necesitas estar en un sitio especial, es importante que lo hagas donde tú puedas hacerlo y ahí empiezas a estar como siempre en el presente. Por eso que, y ahí vamos a empezar las otras técnicas de las que quiero hablar y ahí es donde hablamos de la meditación. La meditación es realmente la técnica que nos ayuda a conectar con nosotros mismos. Pero más allá de parar con nuestros pensamientos, creo que había una preguntita por acá. No, habían varias. Ya te digo. Que Dice sí, que como, a ver, se puede medir la ¿qué síntomas podemos frecuencia. sentir en nuestro Ah, cuerpo? La primera es, ¿qué síntomas podemos sentir en nuestro cuerpo cuando hay una frecuencia, una vibración baja? O o cuando baja la vibración. sí, miren, hay en el video de YouTube, yo le hablo de los chakras y sus síntomas para cuando están desbalanceados. Ese es otro video que les recomiendo enormemente. Habla al detalle síntomas físicos, síntomas emocionales y todas esas cosas que ustedes pueden ver. Por ejemplo, ahí dependiendo de donde, si se trata de un síntoma, por ejemplo, físico, cuando nosotros empezamos a tener dolores por ejemplo, de garganta, donde empezamos a tener problemas con la tiroides, donde las cuerdas vocales nos empiezan a fallar o hay alguna infección o muy continuamente unas infecciones en la garganta, por ejemplo. Ahí se trata de este chakra, ¿verdad? Que es el vórtice de lo que se llama el chakra garganta. Y ahí tú empiezas a notar, cuando tú ves muchos síntomas negativos físicos en ese chakra, ahí hay que tomar ciertas medidas. Eso es una de síntomas que te dice que ese chakra está, ese vórtice, ese centro está desbalanceado. Y puede haber muchísimas causas. Puede ser cosas del pasado que te afectaron, por ejemplo, de no poder expresarte bien, de no querer expresarte porque te lo prohibían, no sé, depende de la experiencia de cada quien. Es un ejemplo, ¿no? Y entonces ahí vas a ir notando, pero no solamente es físico, también es los pensamientos que tienen, porque siempre estoy pensando esto y ahí tú vas notando. Entonces, yo les recomiendo que vean ese video porque ahí yo les doy bien bastante el detalle de eso. Y esos dolores usualmente y esas sensaciones negativas usualmente son frecuencias bajas. Hay límites en cuanto a lo alto. Bueno, mira, el campo vibratorio, cuando alcanzamos ese estado vibratorio del que yo hablé al principio, que sería el ideal que quisiéramos mantener, puede llegar inclusive, no tengo ahorita el número de la frecuencia, además eso fluctúa mucho, recuerden que no es así, son rangos. Entonces, él puede llegar hasta 3 metros de ancho. Entonces, imagínense, cuando tú tienes 3 metros de ancho de ese estado vibratorio alto, es alto porque imagínense, es grande, esta es una frecuencia alta. ¿Qué sucede? Tú estás sincronizando tu cerebro
con el corazón, y el corazón es el que emana esa energía. Él es el que emana toda esa energía para nosotros poder manifestar en este 3D y en nosotros mismos, en todos nuestros cuerpos, lo que nosotros deseamos tener, la vida que queremos, el equilibrio que queremos. Entonces, imagínate que tú puedas lograr un campo vibracional que mide alrededor de 3 metros y que tu corazón pueda expandir todo eso alrededor de todo ese diámetro. Entonces, es más o menos para que tengas una idea de cuál sería lo grande que se puede llegar. Si quieren indagar en más o menos las escalas, ahí yo les recomendé ir al ver y yo se los voy a dejar en las historias, esa tabla que hizo el doctor David Hawkins, donde es una tabla logarítmica, y él la hizo logarítmica para que tú te vieras cómo te afecta, porque es multiplicador negativo o positivo de si te resta energía o si te energiza. Entonces ahí puedes ver algunos numeritos, porque yo eso sí siempre los consulto, yo no lo sé de memoria. Pero, por ejemplo, también se trabajan con tonos de música, por eso es que la música, y eso es otro tema que vamos a hablar ahorita, es buenísimo como una terapia de que te ayuda a vibrar alto. Entonces, lo que estaba comentando, vamos a nombrar, porque ya, bueno, ya tenemos 40 minutos, vamos a nombrar cuáles son esos 5 hábitos esas 5 prácticas que yo listé. Esto no quiere decir que sean las únicas, ya les comenté inclusive varias, como esa de la observación diaria, de observar y meditar de esa manera, ¿no? Pero recuerden, hay cosas claves aquí: conectar contigo mismo, utilizando la observación consciente para lograr ese cambio, alinear corazón con cerebro. Y ahí, bueno, hay prácticas, porque hay personas que nos cuesta a veces conectar con nosotros mismos. Entonces, ¿qué pasa? Estas herramientas externas que yo les voy a hablar ahorita, son herramientas externas, pero van a depender mucho de la intención. Recuerden que es intención con el sentimiento. Entonces, a la final, tú eres el que tienes el poder. Pero estas herramientas nos ayudan a estar más centrados para nosotros poder empezar esos primeros pasos y avanzar en aumentar la vibración. Entonces, ¿cuáles son? Adoptar hábitos positivamente efectivos, como en el caso que tú estabas nombrando, que tú estás tratando de tomar este hábito que te va a ayudar a ser más paciente, en este caso, a desarrollar la paciencia. Entonces ahí es una magnífica idea lo que estás haciendo, porque ahí tú tú te estás responsabilizando de alguna manera de tomar ese paso. Por eso que hábitos como la proactividad es una cosa que necesitamos en nuestro día a día. ¿Por qué? Porque en la proactividad no es solamente hacer cosas, bueno, sí, yo voy a iniciar las cosas, sino hacerlas desde tu responsabilidad. Tú tomas la responsabilidad de tu vida, el lenguaje que tú vas a usar, los hábitos de la empatía, etcétera. Entonces, incorporar hábitos saludables, inclusive de alimentación, te ayuda a subir tu vibración. Los otros hábitos, las otras terapias son, que yo comentaba aquí, era la terapia de sonido, la meditación, la yoga y el reiki. Entonces, la meditación que yo estaba hablando al principio es algo que nos ayuda no solamente a conectar con nosotros mismos, sino que hay muchos tipos de meditaciones, y hay una específica que está muy comprobada ahorita, que es cuando tú empiezas a conectar con cada uno de tus centros o vórtices de energías principales, incluyendo la glándula pineal, que están hablando acá, cómo se relaciona la activación de la glándula pineal con el estado vibratorio. Pues miren, cuando nosotros logramos en meditación conectar, pero conectar sintiendo, sabiendo dónde se encuentra cada uno de estos vórtices, y por eso les recomiendo ir al video de los chakras que tengo en YouTube, sabiendo dónde se ubican, ustedes van conscientemente trabajando la respiración y van conectando chakra por chakra, subiendo la energía Kundalini desde el chakra raíz, pasando por cada uno de ellos, sintiéndolo, y luego hasta el último chakra acá arriba. Cuando ustedes logran, o nosotros logramos eso, ahí empieza a fluir la energía de una manera que cada uno de ellos puede, con el corazón como centro energético que amplifica todo ese sentimiento, puede desarrollar cada una de estas áreas de nosotros. La glándula pineal es imagínate, para desarrollarla hay que hacer ciertos ejercicios, pero todo es posible. No quiere decir ni siquiera que tienes que estar
todo el día meditando, como los monjes tibetanos, que ya ellos lo hacen también porque, bueno, es su estilo de vida y ellos tienen sus propósitos para eso, pero puedes comenzar con 10 minutos, yo lo hago en la mañana, a mí me gusta meditar mucho en la mañana, ya en la noche medito cosas más de relajación, más de la respiración para la calma y de agradecimiento, tanto en la mañana como en la noche. El agradecimiento es una de las emociones más altas. No sale en la tabla que yo vi en la última de Hawking, porque yo creo que todavía no estaba como vista el poder que tiene el agradecimiento. El agradecimiento diario, el agradecimiento hasta en lo más básico es poderoso para subir las vibraciones. Entonces, como les digo, tanto para la glándula pineal como cualquiera de los otros vórtices va a hacer que se amplifique. Cuando tu estado vibratorio está en esa altitud de frecuencia alto, tú te vas a dar cuenta que vas a ver las cosas con más claridad, vas a ser capaz de tomar decisiones acertadas, vas a sentir esa confianza, porque es que a la final todo se alinea. Hay también unos evidencias pues donde se ve cuando están alineados, científicas, donde están desalineados o cuando están o no están alineados los chakras. Y recuerden que esos son los principales, pero estamos todos llenos de cerebritos pequeñitos por todo el cuerpo, donde la persona se le nota, dependiendo cómo cambió su pensamiento y si lo unió con la emoción, ahí va a haber cambios en la alineación de los chakras y cada vez que vas aumentando tu vibración, los vas alineando. Y eso, por supuesto, en el caso de la glándula pineal, te va a hacer que tú puedas tener mayor claridad hasta en el punto de que cuando las personas la desarrollan, ese punto, ese vórtice lo potencializan al máximo, pueden llegar a desarrollar la clarividencia, ¿sí? Entonces vamos a continuar acá. El yoga, como les dije, en la meditación, como les dije, es poderosa, muchísimos tipos de meditaciones, no se queden con una sola, pero cuando hagan match con una y sientan que de verdad vibran porque se puede sentir, no la dejen y practíquenla siempre. Con paciencia, si un día no lo hacen y otro día no, pero tómenla el otro día y así hasta que sea un hábito. Voy a pasar al yoga y creo que por aquí ya está conectada Aimee, que pues ella sí sabe muchísimo más que yo sobre el yoga, pero lo que le puedo decir que el yoga más que una práctica es un estilo de vida. El yoga te ayuda a conectar con cuerpo, mente y alma, y cada asana o cada postura que se usa es una manera pero integral y efectiva de cómo conectar. Hola, tú me corriges, por favor, que tú eres la maestra aquí más en esto. Pero yo la he practicado, yo empecé a practicar yoga en Bogotá desde el 2010, cuando vivía allá, y mira, es una de las formas más integral de conocerte, de saber cómo estás, de saber qué eres capaz y qué no, y de saber cómo te sientes. Es perfecto porque tú estás conectando el cuerpo en esa postura, estás la mente centrada en ti, la respiración que hace que pues hasta a la final cuando empiezas a conectar en todo, tus glándulas, tus hormonas, todo cambie. Entonces es muy integral la yoga, y la yoga no es sentarse. Hay personas que piensan que la yoga es sentarse así a decir todo el día. No, la yoga al principio puede ser bastante difícil. ¿Por qué? Porque nuestra conexión, cuando está casi que en cero con nosotros mismos, pues se te hace ese paso. Por ejemplo, yo que nunca he practicado yoga, ¿cuánto me recomiendas la primera sesión? Yo hacer la primera sesión, ¿de cuánto tiempo? Y por supuesto, ver, o sea, obviamente con todo lo que tú has dicho, con todas las guías que tú tienes, ¿cuánto sería el tiempo de una persona que nunca ha hecho yoga? Y para poder entrar en eso, de pronto no es como estilo de vida, pero por decir por lo menos, bueno, mira, tanto tiempo en esta semana, yo quiero hacer yoga porque me relaja y me permite canalizar todo lo que necesito hacer o todo lo que quiero para mí, más o menos. Por lo menos yo sí, nunca he practicado yoga. Sí, bueno, lo que yo sé, porque yo comencé no jovencita, pues, aunque todavía soy jovencita, pero yo lo que sé es que no tiene edad. Viene lo que dice Aimee, que ella sí es del área de yoga. Ella dice, excelente, es un estilo de vida que incluye meditación, hatha yoga y muchos otros aspectos. Quizás después vamos a tener que hacer un live con Aimee para que nos explique al detalle, porque yo no me siento como la que puede hablar con más
más base en ese tema, sino por mi experiencia. ¿Y qué sucede? Mira, yo pienso que hay que empezar poco a poco. Yo me recuerdo mi maestro de yoga que, bueno, lamentablemente ya falleció, muy joven él, pero él me decía, no había práctica que él no me dijera, ya estás consciente de cómo avanzaste hoy. Y eso a mí se me queda. Yo, en cada práctica que hago aquí en mi casa, desde que ya no hago más en estudios, me recuerdo de esa frase que él me dijo. Es una cosa maravillosa. Ella, mira, Aimee te dice que puede ser 3 veces por semana un hatha yoga. 3 veces por semana. Yo pienso, bueno, yo voy por a empezar a seguir a Aimee para, bueno, si es con instructor bien, pero yo digo es mira, para comenzar, sobre todo a desarrollar esa flexibilidad y no frustrarte en el camino. Vamos a tener que hacer un live, Aimee, sobre esos detalles, porque para ver la clasificación de las yogas y eso, y para seguir vibrando alto. Entonces, bueno, vamos a aprovechar estos 10 minutos que nos quedan. Y sí, yo sí recomiendo que al principio, por lo menos sea con un instructor, así en estos tiempos no se puede ser online, aunque sea 1 o 2 clases, algo que te oriente, porque puede ser que, pues, no sepas bien y cometas algunos errores. Ahí hay otra preguntita acá. Ana Karina que dice que para las personas que ahora están en cuarentena, una cuenta sobre yoga para principiantes. Bueno, si Aimee es experta en yoga, bueno, la pueden seguir a ella. Sí, no sé si Aimee da clases, ¿cómo se llama? Ya me dijo que vamos a hacer el live. Pero en YouTube hay mucho. Yo sigo, no sé, creo que Aimee no tiene canal sobre dar clases como tal, pero yo sigo, y valga la propaganda aquí, si me llega a ver en algún momento, Elena Malova, que ella vive en Chile, ella creo que es rusa, pero ella vive en Chile. Y ella tiene desde que tú estás en cero hasta que eres parada de cabeza y todo lo demás. Y bueno, a mí me gusta mucho esa cuenta, me encanta ella. Y ella tiene otras cosas que yo también hago con ella. Entonces, bueno, miren, empiecen paulatinamente, como dice Aimee, 3 veces por semana. Mira, por ahí está diciendo que hay otras chicas y otros canales, hay muchísimo. Bueno, Aimee, ya es hora de abrir ese canal de YouTube. Pero sí, hay muchos canales. Y como dice Aimee, es paulatino y yo les digo, por mi experiencia propia, sí se puede a cualquier edad y no necesitas tener unas condiciones, lo que necesitas es estar saludable y si tienes algunos problemas en las rodillas y esas cosas, pues tener cuidado. Bueno, vamos a seguir avanzando. Ahorita en cuarentena uno va a tener todo problema, no te preocupes, porque uno engorda mucho con la cuarentena. Yo creo que lo importante es intentar. Bueno, exactamente, pero mira, ahí están las dos cosas, hay mucha gente que se metió de lleno al ejercicio. Yo, por ejemplo, estoy de lleno tratando de desarrollar masa muscular. Buenísimo. Y entonces, bueno, entonces lo importante es que recuerden, alinear el pensamiento con el corazón. Aquí tenemos la intención, aquí tenemos el poder energético con el sentimiento de expandir y lograr manifestar esa intención que tenemos. Entonces, la otra herramienta que yo les quería comentar es el Sound Healing, donde yo sí tengo certificaciones en Sound Healing y tengo experiencia haciendo prácticas terapéuticas. Y pues ahí estas terapias consisten en incorporar varios instrumentos y herramientas donde incluye también la voz humana. Y entonces ahí aplicamos vibraciones como las que yo estaba intentando hacer al principio. Por ejemplo, miren este chime, que tiene una frecuencia. Aquí está, la frecuencia está en tono F, para los que son músicos. Yo no soy música, pero uno va aprendiendo. Entonces, esta, por ejemplo, es del chakra corazón. Entonces, uno va aplicando instrumentos, primero va haciendo un diagnóstico, ¿y qué sucede? Como nosotros somos agua, 72%, de nuestro cuerpo físico, y nuestro cuerpo físico es la parte más densa, pues esta terapia del sonido puede viajar fácilmente, y lo bueno es que él trabaja con resonancia simpática. ¿Esto qué quiere decir? Que él va directo a donde es necesario. Y eso es una excelente terapia para empezar a alinear chakras, empezar a alinear energéticamente todos nuestros canales que conducen por donde fluye la energía. Entonces, por aquí ya faltan pocos minutos, vamos a continuar. Hay más temas, voy a hacer un video de YouTube enfocado más a terapia de sonido, pero en el video que yo saqué reciente, la semana pasada o a principio de esta semana, que es sobre este tema, ahí tiene más al detalle cada una de
técnicas que yo les doy o de las herramientas externas. Y también está el Reiki, que es la otra que yo les quería comentar. Entonces está adoptar hábitos efectivamente saludables, está la terapia de sonido, está el meditar, está el yoga y está el Reiki. El Reiki es un método de sanación natural que está basado en una técnica desarrollada por el doctor Mikao Usui de Japón, donde, bueno, ¿qué significa Reiki? Es para restablecer el equilibrio utilizando la energía universal para potencializar la energía vital en tu cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace? Con imposición de manos. Tanto el Reiki como la terapia de sonido se puede aplicar en animales, se puede aplicar en nuestras mascotas, como también en las plantas. Hay gente que inclusive le aplica Reiki. Recuerdo que había una compañera de trabajo en Venezuela que ella le aplicaba Reiki al carro cuando no le prendía. O sea, porque ella lo que hacía era concentrar su energía, sus sentimientos, su cerebro con su intención, y ella lo colocaba en el carro, que no sabía absolutamente nada si el carro la dejaba en el camino. Y ella dice que eso le funcionaba. Pero lo que sí te puedo decir que se aplica en las personas, en los animales, en las plantas, y es excelente, es una excelente técnica y te digo, yo la he practicado para mí misma, he tomado esas terapias, conozco aquí en Malasia personas que son profesionales que tienen muchísimo tiempo en el área, años preparándose en eso, y realmente funciona. Realmente funciona. A mí, yo tuve una quemada en la mano y recuerdo que ese día fui a una meditación de luna llena a ese centro holístico, y la maestra de Reiki me empezó a hacer Reiki. No, ¿cómo es posible que te pasó eso? Y me hizo, y eso se me curó rapidísimo. O sea, en unos días ya yo no me vi cicatriz, no me quedó nada, y es también la intención de ella, la energía de ella, la intención mía. Recuerde que todo la mente es poderosa. Sí, a mí me da mucho risa eso de aplicarla en cosas, pero miren, todo el poder de la mente, Claro. corazón. Sí me dio risa con ella, pero cuando uno se ve en el medio de la carretera, ¿verdad? Que no sabes qué hacer, abres ese carro y dices, Dios mío, ¿qué hago? Pues ella aplicaba su Reiki. Pero sí, mire, los Reiki, lo que pasa con el Reiki es que tu energía alineada, tú la llevas a esa persona y ayudas que su propia energía fluya y se alineen todos esos centros y esos vórtices de energéticos. Entonces, bueno, esas eran las técnicas que a grosso modo yo quería comentarles, pero para hacer un resumen, les recuerdo. Lo primero y clave es conectar contigo mismo. Necesitamos, ya una vez que sabes estos conceptos de para qué tú quieres vibrar alto, ¿verdad? Porque cuando vibras alto estás en un estado de conciencia en el presente, un estado consciente alto, donde vas a ver las cosas con claridad, porque toda la información te llega de manera clara y puedes aprovechar ella, que cuando estás en frecuencias bajas, como que podemos traducir las emociones, como dijimos, de culpa, de frustración, de apatía inclusive. Cuando estás en esa vibración, entonces no puedes ver todo aquello magnífico que hay, que puedes aprovechar para lograr solucionar problemas o lograr el objetivo o el estado que tú quieres tener en ti, el equilibrio. Entonces, bueno, yo quiero darle a todos, por aquí está Janet, muchas gracias por la información. Me dice, no, gracias a ustedes y a Janet, mi amiga del alma, que la extraño mucho. Me emocioné. No, buenísimo, porque eso sirve, por lo menos aquí hay personas que son contactos míos que no saben, que están viendo de verdad y aprendiendo, porque está chévere, porque uno va aprendiendo cosas nuevas. De pronto son cosas que uno no va viendo, o de pronto son cosas que uno la ve muy superficial, pero el momento en que tú te centras, tú dices, oye, pero de verdad resulta, está bueno, vamos a practicarlo, vamos a hacerlo, ¿por qué no? Exactamente. Y bueno, yo espero que aquí entre nosotros dos, y bueno, mil millones de agradecimientos a Pedro Miguel. Para los que no conocen, Pedro Miguel es mi hermano, que me ayudó porque la conexión no me estaba funcionando, sino que funcionó fue solo cuando compartí el live, y él pues fue el que me ayudó a hacer el canal para transmitirle a ustedes esta información, y porque, bueno, Pedro Miguel, tenías que estar conectado para también ver toda esa parte que puedes utilizar. Yo voy a seguir,
No, en serio, o sea, yo voy a seguir con esto, me voy a hacer el ejercicio, tú me dices, de mirar todo, así me miren como un loco en la casa, pero bueno, hasta que se vea lo normal, porque de verdad hace falta, y aún más en este tiempo, porque es un tiempo donde hay mucha, siempre, como tú dices, mucha incertidumbre, muchas cosas, entonces está bueno ver el canal tuyo de YouTube, y bueno, nada, seguir los lives más los stories que tú montas para tú sabes, uno por lo menos empezar a intentar hacer cosas o mejor dicho, no el hecho de intentar, de hacerlo o de empezarlo a hacer, proponérselo uno para uno poderse centrar en uno mismo, puede quedar todo y que Claro. pueda Ay, fluir por uno, cierto, porque me acordé ahorita que hablas de eso, me acordé de una pregunta que hubo que decía, ¿podemos todos vibrar en la misma frecuencia? Bueno, mire, ¿qué sucede? Cuando nosotros vibramos en ese rango de frecuencia, ¿qué sucede? Cuando vibramos en estas frecuencias así, vamos a atraer personas así. Cuando vibramos en el rango de frecuencias así, vamos a atraer personas así. Entonces, sí podemos coincidir en rangos de frecuencia. Y yo hablo de rangos porque, o sea, estar en una misma frecuencia así vibratoria, ni siquiera nosotros mismos siempre estamos fluctuando. Pero lo importante es sencillo, mantener un rango tan alto. sencillo. Pongo un ejemplo muy sencillo que es un ejemplo cotidiano. Yo Nos quedan unos segundos. todas las Ajá, tardes saco a la perra al jardín y juega con otros perros. Y tanto los dueños de ajá. ese perro como nosotros, a mi esposa y yo, vemos y estamos como que en la misma sintonía porque nos alegra ver cómo los perros juegan. O sea, tan sencillo como eso, algo súper simple. Exactamente. Mira, aquí nos quedan 27 segundos. No, gracias a ustedes. Ahí veo personas conectadas dando las gracias. Gracias a ustedes. Esperemos repetir otros temas maravillosos como estos. Voy a tener que ver qué pasa con el live, que no me deja hacerlo Dale, sola, sino que tengo que después estar hacemos acompañada. uno de práctica, todo fino. Eso, eso. Bueno, muchísimas gracias a todos. Espero y gracias a compartir ustedes también su experiencia. Los